Gloria sea a Dios. Bien, vamos a continuar con este tema acerca de la autoridad de Dios. Vamos a estudiar la hora sexta de esta serie de enseñanzas. Y estamos en la página número 29. Y vamos a ver acerca de quienes pueden corregir a una autoridad que peque. A una autoridad, cualquiera que sea a nivel espiritual, familiar o gubernamental. Y presten mucha atención. Ahora vamos a entrar en otra etapa. Vamos a entrar ahora en otra etapa dentro de este tema de la autoridad de Dios. Ya vimos o acabamos de estudiar en la hora cuarta y quinta de cómo debemos respetar la autoridad bajo cualquier condición, y vimos varios ejemplos acerca de David y Saúl y Miguel y el diablo y Noé y Can y sus hijos. Pero ahora vamos a entrar en esta etapa muy importante. A mí me gusta este seminario, poderoso, está bien trazado. Cuando una autoridad de Dios está en problemas de pecado, no es el ciudadano común quien tiene la potestad de exhortarlo, aprendan eso, sino una autoridad superior o igual a él. De tal manera que quien puede llamarle la atención, aún respetando, como lo vamos a ver más adelante, su autoridad es su esposa, no cualquier hijo, es la esposa. Y el esposo y la esposa pueden incluir en una reunión familiar a los hijos que ellos quieran, a los que ellos deseen. Yo tengo un cuerpo de líderes principales y a veces me reúno con unos excluyendo otros. Dependiendo del caso, me reúno con los hombres o con las mujeres Hablo de los líderes principales de la iglesia. Y así hace Dios, y así debe hacer una familia. Debe aprender eso. El asunto no es solamente casarse, tener una esposa y pensando en lo sexual y cosas así. No, eso va más allá. Por eso Pablo dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ve que hay un gobierno en la casa, ¿cómo cuida de la iglesia de Dios? Ningún miembro de alguna congregación local tiene autoridad para llamar a un pastor e insultarlo por alguna falta que haya cometido dentro de los términos legales espirituales. No tiene autoridad para eso, Dios no lo llamó para eso. Las amonestaciones para las autoridades de Dios deben ser a través de sus propias autoridades. Eso funciona de esa forma. Por eso les hablé de los gobiernos que tienen los gobiernos. Si hay autoridades, entonces hay autoridades. Y mire lo que acaba de venirme a la mente. Mire, por ejemplo, el ejército. Vamos a hablar de nuestra nación. El ejército de nuestra nación no funciona igual que las autoridades del gobierno. No. Dentro del ejército o de la Guardia Nacional, un alcalde no irrespeta al gobernador y le va bien. No. ¿Cuántos aquí han sido militares o fueron? ¿Verdad que eso no funciona así en el ejército? En el ejército no funciona así. El ejército está organizado por autoridades y las personas que están bajo autoridad deben obedecer a sus superiores.
Pero el gobierno no funciona así. Cualquier alcalde o concejal o diputado habla la peste del gobernador o del mismo presidente y es sin culpa. Eso no es así. Nosotros necesitamos reestructurar el sistema gubernamental. El sistema gubernamental debe funcionar igual que el ejército, o el sistema de la Guardia Nacional o de la policía. Así debe funcionar el gobierno. Parece dictadura, pero no es. En el ejército hay dictadura, aunque a veces hay algunas cosas que se pasan de la medida. Eso es otra cosa. Pero el gobierno de un ejército no es dictatorial. No, eso es una estructura de mando. El gobierno de un país debe tener la misma estructura, igual. Ah, no, pero si se hace así, entonces es dictadura. Entonces el ejército es una dictadura. Y no es verdad, no es cierto. Aquí no hay dictadura y yo soy el que mando aquí, después de Dios. Y no hay dictadura. Ni maltratamos a nadie, ni le perseguimos los bienes a nadie, ni estamos quitándole las cosas a la gente a la fuerza o forzándolos a que vivan de tal forma. No. Exponemos la enseñanza y cada quien toma la decisión de obedecer o rechazar. Y nosotros necesitamos en este país un gobierno y una estructura como la que tiene el ejército. Y las cosas funcionan como deben funcionar. Así sería perfecto. Como hicieron últimamente, aunque a algunos no les gusta, ¿no? Porque quieren seguir siendo ladrones. Usted tiene aquí las ganancias 1000%, ¿cómo es posible? Preso. Ah, porque si roban si meten preso el que robó en la esquina una cartera, no van a robar al sinvergüenza ese que se estaba ganando el 1000%. Ese es más ladrón que el que se robó la cartera. Entonces debe ir preso. Eso no es injusticia, preso. Eso es así. Lo consigan usted vendiendo harina a 30 bolívares, preso con toda harina. Eso es así. Evangélicos, menos ustedes, recuerden que el eco de lo que nosotros hacemos está allá afuera en el mundo. Entonces no esté comprando cosas y revendiéndolas. No ataque los productos de primera necesidad. Usted también es evangélico. Entonces, ¿con quién vamos a contar? El juicio no comienza por la casa de Dios. Arrepiéntase. ¿Están de acuerdo con ese tipo de gobierno? Bueno, pendiente, porque cuando yo hablo suceden cosas. Entonces, si vienen por ahí un referendo, una cosa, vote por lo que yo le estoy diciendo. No se me vaya a rajar porque eso es de Dios. Sigamos. Miremos varios casos que nos presenta la Biblia acerca de este asunto de quienes pueden llamarle la atención, corregirlos o exhortarlos a las autoridades. Exhortar a las autoridades. Vamos a ver eso. La Biblia es un libro maravilloso. Se lo recomiendo, léalo. Y le pido que vea más las pantallas de la Biblia que la de su televisor. El televisor no le enseña nada a menos que vea un programa cristiano. ¿Qué le enseña las películas? Nada. Eso es puras imaginaciones y falacias y juego de cámaras. Y este que le quitó la cabeza al otro era mentira, era un muñeco. Eso se conocen, ¿cómo lo va a matar? Aló. Déjese de eso. Eso le quita tiempo. Eso le quita tiempo. Veamos el caso de Dios y Adán. Comenzamos por arriba, allá en Edén. Vamos a ver esto. Génesis 3, 8 al 12. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día.
Dios vino a visitar a Adán después que pecó en el día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Observación importante. Y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieseis? ¿O comieses? Y el hombre respondió. Aquí nacieron las excusas. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pero tú comiste voluntariamente. No vengas a echarle la culpa a la otra, porque no la reprendiste. Es que ella es muy grosera. Se rieron algunas por allá. Adán era la máxima autoridad de Dios en la tierra y la perdió entregándosela a Satanás, el enemigo de los hombres. Satanás le hurtó la autoridad a Adán por no ejercerla. Adán pecó contra su autoridad, que era Dios. Ahora, cuando Adán peca, Dios no llama a Eva y le dice: yo le di autoridad a tu marido, pero como me falló, ahora ve y repréndelo. No dijo eso. Ahí en 1 Corintios 11 está el orden de autoridad: Dios, Jesucristo, el hombre, la esposa. Ahí está. Y después de esto, dejar que Eva se encargara de amonestar a Adán. Dios no hizo eso porque no es el orden. Porque la autoridad que seguía a Adán era Dios, no Eva. Tenía que ser el mismo Dios quien lo amonestara. Eso tiene mucha enseñanza, pero vamos a pasar por allí rapidito. Usted le queda el material, puede analizarlo con la Biblia en la mano. Otro caso, Samuel y Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 13 al 35. Allí relata ese caso de Samuel y Saúl. Samuel fue el profeta que ungió a Saúl por rey. Dios lo mandó y el día de su ungimiento hubo mucha bendición y a Saúl le guardaron la mejor presa y cosas así. Pero Saúl se empecinó en desobedecer a Dios varias veces y mató unos cuantos sacerdotes y después fue a consultar a una hechicera. Imagínense eso, lo desviado que se puso, que fue a consultar a una hechicera. Saúl le había fallado a Dios en varias ocasiones y por varios motivos. Él le había cedido su autoridad al pueblo. El hombre debe amar a su esposa, pero no puede ceder la autoridad de la familia, no, tiene que sostenerla, nivelarla. Por causa del temor. Ahora, ¿a quién envió Dios para que lo amonestara? Al profeta Samuel. Dios no envió a un soldado para que lo hiciera. Un miembro normal no debe ponerse con un ministro de Dios para exhortarlo, amonestarlo, llamarle la atención por un pecado, y menos de serle irrespetuoso y ser grosero con él. Esto que les estoy enseñando no es menosprecio a los miembros comunes de una iglesia, son cuestiones de autoridades, no son menosprecios, no es acepción de personas. Hay un orden de autoridad y ahora les estaba hablando de los militares. Ellos tienen un orden de autoridad y lo respetan, y el que no respeta lo hacen respetar. Un ministro de Dios tiene más envergadura que un miembro común de una iglesia local. Por eso es necesario que lo trate de corregir otro hombre de autoridad que sepa lo que significa la autoridad, Entonces hay personas que no saben nada de autoridad y quieren corregir autoridades. Eso no es posible. No lo va a hacer bien. Abisai no sabía nada de autoridad y quería arreglar las cosas según su mente humana. Pero David tenía otros pensamientos. Tenía una envergadura el hombre, por eso Dios lo ungió.
¿eh? Y por alguna razón usted tiene un don de intercesión o otro don espiritual dado por Dios y otros son pastores. Usted no es pastor, usted tiene un don de interceder. O de pronto es un diácono o cosas así. Dios acomodó cada pieza en su lugar, como dice 1 Corintios 12. Amén. Se imagina que uno de sus pies se ponga bravo con la nariz. Yo quería oler y ahora puro caminando y caminando. Reprendo al diablo. Yo quiero ser nariz. Y entonces una de sus piernas se pone en rebeldía y un cacerolazo y se pasa para la nariz y usted anda cojo ahora. Y como el pie nunca huele, entonces ahora usted nada huele. ¿Qué huele? Y el pie hace con el dedo gordo. No sé, él no es nariz. Aquí está la escritura que les dije en la hora 5, Gálatas 6, 1 al 2. Dice Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y óigame bien, no es que vino arrepentido, sino que lo sorprendieron. Quizás si no lo sorprenden, sigue hacia adelante. Entonces Pablo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, como Sem y Jafet, y Miguel, y David, y Samuel, y Orlando, restaurarle. No dice que le ponga el pie en la cabeza y lo termina de hundir, como hizo Jesús con Pedro. Le dio la mano y lo sacó del agua porque se estaba hundiendo, y luego le reprendió la fe. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado en el mismo pecado y no haya quien te haga misericordia. Pablo está diciendo: trata el asunto espiritualmente con misericordia, porque tú estás en el mismo bote donde él cayó al agua. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Me escucharon? Y si después que le echas dedo y condenas al otro, pegas un resbalón y caes al agua, y cuando levantas tu mirada ves la aleta de un tiburón que viene derecho donde tú estás, a que gritas auxilio para que alguien te dé la mano y te meta en el bote. ¿Ve cómo son las cosas? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas o los pecados, como Can y Jafet, o Sem y Jafet, de los otros. Óigalo: y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La del perdón, la de la misericordia. Miremos ahora a Natán y David. Ahora David aquí va a cosechar lo que sembró con Saúl. Presten atención. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 26 y 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. ¿Sabe quién mató a Urías? David. ¿Para qué lo mató? Para quedarse con su esposa. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios o de Jehová. Fue desagradable. Asesinó a alguien por un interés. Feo eso. Segundo libro de Samuel 12, versículo 1 al 9. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, Natán a David, le dijo: mire cómo Natán va a tratar el pecado de David. Y tiene dos pecados encima: un crimen, dos, con alevosía para quedarse con la esposa. Tiene varios pecados aquí incluidos el rey David.
Y Dios habla con Natán y lo envía a que David, Dios, vamos a verlo así, Dios le dice: Natán, ven acá, mi siervo David todavía es su siervo. Y lo cita más adelante. Mi siervo David cometió un crimen para quitarle la esposa a ese hombre que mató. Me desagradó eso. Y quiero que vayas allá y no lo irrespetes. Mira a Dios, no lo irrespetes. Y quiero que le digas esta parábola para que él mismo pronuncie su juicio y no se lo des tú. ¿Qué Dios? Ese es el Dios que yo conozco. Elegante, una persona pulcra, con moral, con ética. Tú no lo vayas a acusar, porque él tiene el corazón como el mío. Si lo acusas a él, me acusas a mí. Que él se acuse solo. Madre mía, impresionante. Y le dice Natán a David: había dos hombres en una ciudad, el uno rico. Y David está escuchando normalmente a Natán sin corazón triste. Pero sabe que es terrible cuando alguien viene a otro y le dice: está en pecado, está endemoniado. La persona se asusta. Y usted sabe que yo a veces uso eso. Algunas personas, discúlpenme, algunas personas en el ministerio quieren que yo trate bruscamente a las personas. Yo no lo voy a hacer. Yo voy a evitar que cuando yo le hable a una persona no se sienta mal con mis palabras, sino que le enseñe, le predique, le explique y le haga ver que cometió una falta o un pecado, pero no para herirle el corazón, hacerlo sentir mal. Dios le dice a los padres: padres, no exasperéis a vuestros hijos, no los irriten, trátenlo bien. ¿Qué te estoy diciendo? Deja cerrar. Le hace la motico. No, hijo, siéntese ahí. Mire, eso que hizo es malo. No, así no hace caso. Es que así nos trata Dios a nosotros. Sí, que dale jurones para que... No, hijo, ven acá. Eso que hiciste está mal, no es de Dios. Enséñale que no es de Dios. Dígale esa expresión: no es de Dios. Porque de vuelta ellos te van a decir: mami, no es de Dios mentir. Eso va a ser un eco, un boomerang. Y entonces le explica y le habla y le enseña. Entonces, para algunos, llamarle la atención a otros, ¿sabe cómo le agrada? ¿No ves? Ahora sí se lo dijiste. No entendió nada, pero si se lo digo suave, explicadito, me va a comprender y lo puedo ayudar. Vamos, padres, enseñen eso. Líderes de iglesia, aprendan eso. Porque algunas iglesias evangélicas lo que hay es un Sanedrín. Y lo sientan en la silla verde, atrás. Ni le hablen al pecador ese. La Iglesia Cristiana La Gran Comisión te invita a sus reuniones los días miércoles y viernes a partir de las 7:30 de la noche y los domingos 9 de la mañana y 6 de la tarde. Alabanza, adoración y enseñanza de la palabra de Dios. Circunvalación número 2, diagonal a la entrada principal del barrio Simón Bolívar, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico, que era David, como yo, rico, y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas. Las ovejas eran las muchas mujeres que tenía David, y Dios se las había dado. Eso era en el Antiguo Testamento. Y vacas. Tenía esposas y concubinas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita,
¿Qué se va a estar imaginando David que era él? Que él había comprado y criado. Quizás Urías la consiguió de 15 años, de 14. Así hay mujeres que se han casado, se las han llevado en los taxis. Y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Ve cómo algunos esposos pueden mirar a sus esposas como su hijita linda. ¿Ah? ¿Qué fue, vieja? ¡Qué vieja! Y vino uno de camino al hombre rico. No, hombre, ¿qué va a estar yo con esa cosa, contándole esa historia? Dígale la cara que es lo que hizo. No. ¿Me oyen? Es Dios que les está enseñando. ¿Cómo estar yo con esa historia tan larga? ¿Cómo me la aprendo? Imagínense que no. No, dígale que él pecó y le da un tanganazo en la cabeza y ya. No. ¿Hace caso sí o no? ¿Jamás hace caso sí o no? No, salvaje. Oye, contarle toda esa historia para decirle que mató al otro y se cogió la mujer. No, hombre, vale, ¿para qué? ¿No ve? Que usted necesita aprender. Hay padres y madres que nunca enseñan a sus hijos, puros tanganazos. ¿Y qué has aprendido de tu mamá? Tanganazos. ¿Y cómo van a tratar ellos a sus hijos cuando se casen? Con tanganazos. ¿Y qué es eso? Busca el diccionario maracucho, del que les hablé el primer día. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Qué de valor si tenía un corral lleno de ovejas y de vacas? Y entonces para guisarle al caminante le mató la ovejita al otro. Dice David, ¿cómo va a ser eso posible? Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. ¿No ves cómo Dios es suavecito y pone las inyecciones así? Y dijo a Natán, ¿quién es ese? Vive Jehová, que aquel el que tal hizo es digno de muerte. Toma este cuchillo, mátese. ¿No ve? Así Dios resolvió el asunto. Si él dice que es digno de muerte, pero mire que era digno de muerte según la sabiduría de David, pero Dios no lo mató. Y Dios dice, es verdad, eres digno de muerte, pero no te voy a matar por cuanto no mataste a Saúl. ¿No está escrito que al que a hierro mata, a hierro muere? ¿Ve que hay que aprender? Y se encendió en ira, ni pizca de pensamiento le pasó por la mente que era él. Y se encendió en ira y dijo esto, pronunció este decreto: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Quisiera ver esa película. Ve que no hay respeto, que no hay un señalamiento, un dedo acusador. Y David le dijo, y Natán le dijo, tú eres aquel hombre.
Ya David tenía su propio veredicto encima. Ahora le podía hablar sin que él se molestara, ni se sulfurara, ni le hiriera el corazón. Él mismo se había decretado su decreto, y valga la redundancia. Entonces allí, cuando David abre las puertas, Natán le entra y habla. ¿Ve la elegancia? Todos debemos aprender eso. Todos. En todos los ambientes de autoridad. Y entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Y allá va, óigalo, allá va. Así ha dicho Jehová. Ahora se lo va a aceptar. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Ajá. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. ¿Ve que las mujeres que David tenía se las había dado Dios? Allí mismo Dios lo está diciendo. Yo te di las mujeres que tenías. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. De que Dios no para de bendecirte si tú eres justo, si sigues caminando con justicia. Te bendice a granel. O sea que lo que usted posee hasta este momento no es el todo que Dios desea darte. No pienses y creas que el estado en que te consigues hoy es la perfecta voluntad de Dios. No es verdad. No es verdad. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no agradeciste todo eso que yo hice contigo? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Lo mataste. ¿Por qué hiciste eso? Entonces allí vemos cómo Natán trata al rey David con ese gran pecado, con esos grandes pecados, asesinando a una persona. ¿Se imagina que salga en las primeras páginas de los diarios de esta ciudad que algún pastor asesinó a alguien? ¿Qué hacen los miembros de esa iglesia? Si a veces un pastor se emborracha o fornica una sola vez, bueno, se acuesta con una mujer, se pisó una concha de cambur y oye, va para que la esposa y le pide perdón y le ruegue, la esposa se mueve a misericordia, es espiritual y lo perdona y todo se arregla pues. Y la esposa se arregla con él y todo se endereza, pero los miembros carnales de la iglesia dicen que no, que hay que sacarlo. Ahora, ¿se imagina que por los diarios de una ciudad aparezca un pastor como que asesinó a alguien? ¿Qué haría la gente cristiana con ese hombre? Estamos todavía en pañales en cuanto a conocimiento. Nos falta muchísimo. Casi no sabemos nada. Vamos a ver ahora a David y a Joab. Segundo libro de Samuel 15, 1 al 4. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, o sea, del gobierno del rey. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón decía, Absalón es hijo de David, y David ya estaba reinando, y andaba con sus malicias tratando de robarle siervos al rey David o levantar él un reino. Quería hacer lo que quería Satanás con Dios. Mira, tus palabras son buenas y justas,
para ablandarles el corazón o robárselo, como dicen. Mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Así comienzan algunas personas en algunas iglesias para hacer división. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos o negocios, que yo les haría justicia? Oh, qué terrible. Si yo cantara, si el pastor supiera cómo yo predico. Muchacho, qué terrible tú eres. David amaba mucho a su hijo Absalón y era un guerrero al cual no le temblaba el pulso para matar a quien fuera. Pero le costaba juzgar cosas de su familia. Él debió pararlo, hablar con Absalón, llamarlo. Claro, Absalón tenía unos problemas con sus hermanos o con sus medios hermanos. Debemos cuidarnos de este error. David se había enojado con Absalón por lo de Amnón. Segundo libro de Samuel 13:6 al 33. Después de esto, David le pide a Joab que no mate a Absalón si lo consigue en algún lado. Es la voz del rey, es la orden del rey. Y había dicho: a mi hijo Absalón no lo vayan a matar. Dio una orden. Si lo consiguen por allí, no lo maten. La misma misericordia de David. Ahora miremos este pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 18. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina, de un árbol ahí con espinas como que era. No he investigado esta mata. Y estaba guindado, porque Absalón tenía mucho cabello, se lo cortaba anual. Se trasquilaba o lo pelaban anual. Y le crecía mucho el cabello. Y entonces estaba guindado de la encina por sus cabellos. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Este es un grosero. Después le fue mal. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Ese es otro asunto. Necesitaríamos otro seminario para hablar de los hijos de un ministro. Buena enseñanza esa. No voy a extender mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai, imagínense, y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Nosotros escuchamos al rey, tú no eres más que el rey. Así que ni que me des la bolita del mundo lo voy a tocar, porque ese es el hijo del rey. No lo voy a hacer. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que el rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Groseros. Abisai, Joab, groseros. Nunca aprendieron, por eso al final David los manda a matar.
Y le dice a su hijo Salomón cuando iba a tomar el reino: mira, hijo, mata a Abisai y a esa gente, los matas a todos porque me dieron mucha lidia. Me causaron muchos males en el reinado. No sé por qué no los maté al principio. Y Joab, grosero: ¿qué? Ay, no voy a hablar más contigo, a gastar mi tiempo y mi saliva contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón. No hay que tener temor de Dios. El caso de Absalón era el mismo de Saúl. A menos que fuese a batalla y lo matara o que Dios lo acribille, no hay que tocarlo porque es el hijo del rey, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta sin vergüenza. Y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. David comenzó a llorar por la muerte de su hijo Absalón. Dice la Biblia que lo amaba muchísimo. Y por esa causa vino su general y lo amonestó. El general, ¿me oyen? El general. No fue cualquier soldado. Aunque este cometió un error. Qué bueno encerrarnos aquí a estudiar todo esto, así con sacándole lo mínimo, la cosita, para aprender bastante. Recuerde que nuestra mente es como un músculo que es elástico y se puede estirar hasta almacenar muchísimas palabras, pensamientos, ideas, principios, verdades. Me gusta esto. Segundo libro de Samuel 19, 5 al 7. Entonces Joab vino al rey en la casa. Dios mío, y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres. No era verdad eso. Si Dios lo libró de Saúl, lo hubiese librado también de Absalón. Y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen. ¿Era verdad esto? No. Saúl aborrecía a David y lo amaba. Y cuando Saúl muere, David lo llora y gritaba, decía: Saúl, Jonatán, guerreros de Jehová que no huían ante la batalla. Oh, Jonatán, Saúl. Mire, no hay evangélicos en este mundo así. Sin nacer de nuevo. Amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Hermanos, yo no sé mucho, pero los que andan conmigo, por favor, aprendan. Estos no aprendieron nada de David. Aprendan. Aprovechen. Los que se congregan aquí, aprovechen. Aprendan, escudriñen, investiguen, mediten. Y aborreciendo a los que te aman. Se ven bonitas estas palabras, pero no era verdad. Porque David tenía el corazón de Dios, o como el corazón de Dios. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos. Le importaban sus príncipes y sus siervos y sus enemigos también. Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Mentira, no era verdad. Porque cuando Saúl murió y Jonatán y los hijos de Saúl, él lloró. Y cuando Luzbel cayó del reino de Dios, Dios lo lloró. Aunque lo echó fuera, lo lloró. Dios lloró por Luzbel y los ángeles que cayeron. Lloró por ellos. No pudo hacer nada para salvarlos, pero lloró por ellos.
no se contentó. ¿Cuánto nos falta? Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Sin vergüenza le está sacando las cosas viejas a David, todo lo que había pasado y las amarguras y las persecuciones y los traumas y las cosas. Sin vergüenza y respetuoso le está sacando trapo sucio que ya Dios le lavó a David. Ahora mire la actitud de David, mire la bondad de David, y no era bobo. Al final, ¿sabe lo que le dijo David? Y se lo repito a Salomón: Salomón, mira, a esta gente la vas a matar. Ve que no era bobo. Él nada más los observaba y los miraba, y parecía un bobo, pero tenía el corazón como el de Dios. Hijo, Salomón, come here. A estos no los dejes que vivan, no, liquídalos. Y con todo el irrespeto y las suciedades de su pasado que le está sacando este general, el rey David, bendito sea Dios, el rey David le obedece y sale afuera y le habla al pueblo amorosamente. Y a lo mejor David decía: todo no salió bien, Israel huyó, Absalón murió, pero por dentro, a estos los voy a matar, vas a ver. No era bobo, no era bobo. Como María, guardaba todo en su corazón y comenzaba a analizar y a sacar cuentas. Y el hombre tan elegante salió al balcón del pueblo y le habló a la gente con amor, con misericordia. Y parece que Joab tenía razón, se levantó el pecho. ¿Me hace caso? ¿Me hace caso? ¿Sí? Vamos a liquidar más adelante por lo que estás haciendo ahora.